amigos, ¿cómo están? Un placer saludarlos este día. Y bueno, en un directo anterior que estuvimos hablando del tema extraterrestre del libro de Flota Oscura de el autor Len Kasten, un suscriptor preguntaba una cuestión que tiene que ver más con el terreno espiritual y el esoterismo, que era si los demonios o las fuerzas oscuras pueden influir en el reino astral, en la mente de una persona física y obligarla a actuar de maneras que no debe de actuar, es decir, impulsos agresivos. Y diario, una y otra vez en las noticias, sobre todo en lo que nos llega del país estadounidense, que es donde más se registra este tipo de cuestiones, podemos ver que crímenes sin sentido o de impulsividad están cada vez más increciendo. Y quiero contestar parte del tema, parte de las dudas que se tienen con respecto a este asunto, con la cuestión siguiente. Si bien las personas sí pueden ser influenciadas desde el reino astral, desde el mundo espiritual, por estos entes sedientos de sangre que están pululando en ese hábitat, más bien tiene que ver con que la invitación se abre de una u otra manera, indirectamente incluso, por parte de la persona que termina cometiendo el crimen, por más horrendo que éste sea. Y es una cuestión que no se da de la noche a la mañana y lo podemos observar, por ejemplo, en los casos que nos trae la criminología. Y bueno, las personas que nacen sin un elemento químico del cerebro, conocido como la dopamina o la parte del cerebro que genera la dopamina, son personas melancólicas, abstraídas, tristes, son incluso personas prácticamente que tienden a la soledad y a incrustarse en su propio mundo. Esta falta de alegría, esta falta de dopamina, frecuentemente lleva a estas personas a no sentir emoción por la vida y no sentir alegría alguna por más que ésta se le presente en la cara. Y estas personas entonces terminan aislándose y generando pensamientos agresivos y pensamientos oscuros, tal cual lo hemos visto en los documentales de crimen que están por doquier en la red y en el internet. Que estas personas incluso hacen dibujos, fantasean y tratan de encontrar esa adrenalina que los haga sentir vivos, porque nada en el mundo los puede hacer sentir vivos más que una emoción realmente fuerte, una sacudida especial. Entonces, esta sacudida, por ejemplo, personas que les falta esa dopamina u otros elementos químicos del cerebro, pueden llegar a ser buenas personas. No estoy diciendo que todos vayan al mal. Sin embargo, y buenas personas en el sentido, por ejemplo, los paracaidistas que encuentran una emoción extrema al tirarse de un avión en marcha con un paracaídas, o las personas que están en la Fórmula 1 que encuentran esa sacudida de energía que necesita su cuerpo al ir manejando a velocidades pues tremendas. Y bueno, terminan siendo personas productivas para la sociedad. Otras personas se meten al ejército, otras personas tienen otro tipo de emociones siendo prácticamente pilotos de la Fuerza Aérea, terminan en cuestiones que les da esa adrenalina extra que requiere su cuerpo para sustituir la falta de dopamina. Pero la mayoría de esas personas que les falta ese tipo de cuestiones y que por X o Y no tienen las características o la ruta para entrar en este tipo de cuestiones, ellos no saben cómo canalizar esa falta de dopamina y se aíslan en su propio mundo, y es cuando estos seres del astral, estos seres espirituales negativos, estos espíritus del error, empiezan y notan que una persona está vibrando bajo. Al vibrar bajo es cuando es como un caldo de cultivo para llamar a estas entidades a que se les adhieran a su yo interno, a su espíritu, a su energía y al astral. Estos seres demoníacos entonces poco a poco se van adhiriendo a estas personas y van influyendo de una u otra forma, generándoles pensamientos que antes no estaban ahí,
pero es por lo mismo, porque están viendo que esta persona está depresiva, esta persona está sola, esta persona no tiene emoción, no tiene alegría, no tiene el positivismo, no tiene ni siquiera algo por lo que vivir. Entonces es cuando llegan como enjambres, como ejércitos sedientos, tanto espíritus desencarnados que saben que esta persona puede ser influenciada, saben que está débil en su tonal, como le llaman los chamanes, sobre todo don Juan Matus, el libro de Carlos Castaneda. Su tonal está débil, su espíritu está débil, entonces se incrustan ahí, pero no es porque las personas nazcan de una manera determinada por el destino negativa o maligna, sino porque están vibrando bajo y su cerebro le falta ese elemento químico, y es cuando entonces estos seres empiezan uno tras otro a adherirse poco a poco en su astral, en su yo, en su fuerza espiritual, y es cuando les surge entonces la sustitución a estas personas de la adrenalina por medio de fantasías oscuras. Ted Bundy las tuvo. Recordemos qué es lo que hacía Ted Bundy. Ted Bundy es un caso clínico que hasta la fecha se sigue estudiando en los anales académicos y psicológicos, ¿no? Esta persona que tenía una vida por delante, era inteligente, era un abogado exitoso, era parte incluso del Partido Republicano, que por cierto, abriendo un paréntesis, no sé si tenga que ver, pero el apellido Bundy es uno de los 13 linajes satánicos. Entonces también por ahí puede ser una cuestión que vaya hacia la conspiración iluminista. Pero Ted Bundy era una persona que tenía todo para salir adelante. Tenía trabajo, tenía dinero, tenía mujeres, era carismático, era inteligente. ¿Y por qué entonces viró hacia allá? Bueno, porque su cerebro no segregaba esa dopamina y la necesitaba de una manera importante para sentirse vivo, y la única manera era en el fetiche y la agresión hacia las mujeres. Claro, también otras cuestiones psicológicas entran en el juego en el caso específico de Ted Bundy, como lo es que descubrió que era un hijo bastardo muy adelante en la vida, ¿no? Eso también lo amargó más. Entonces, esa es la explicación que les quería dar en torno a la cuestión de por qué vemos que hay crímenes sin sentido. Por ejemplo, una persona que de la nada empieza a, por ejemplo, la semana pasada se suscitó un caso tremendo en los Estados Unidos en un estacionamiento. Las personas que viven en Estados Unidos, fue una cosa tremenda. Una persona de raza negra apuñaló a un bebé de raza blanca en un estacionamiento. La persona no tenía antecedentes penales, no tenía casos relacionados con algún estupefaciente, no tenía absolutamente nada y cometió este crimen. Muchos dicen que es un crimen racial en contra de los blancos, que claro, como está la actual agenda de género, pues estos no son vistos como crímenes de raza, ¿no? Pero bueno, la cuestión aquí es que muchos de estos crímenes random se dan, y se dan por esa cuestión, porque los espíritus, hoy hay portales abiertos mucho más antes que nunca, sobre todo en los países que tienen ondas electromagnéticas bifurcadas. Estamos viendo que los casos de cuando hay más al norte en el mundo, en el planeta donde está las luces del norte, Alaska, toda esa zona de baja vibración, o sea, no es que sea de baja vibración como tal, pero las ondas electromagnéticas siempre abren portales de una u otra forma, ya que la red energética es muy fuerte ahí, y esto también tiende a generar esta apertura de portales donde más personas son absorbidas por estas energías negativas. Y no es ninguna exageración. Vean las estadísticas de índices de suicidio en Alaska. De hecho, el señor Dross Rotzak tiene un video muy interesante al respecto que pueden ir a ver. Pero lo que les estoy diciendo es eso. Las personas no siempre nacen con el gen del mal, como muchos le llaman, sino que esto se tiende a hacer paulatinamente porque su vibración está baja, su espíritu está débil, sus elementos cerebrales, la química que puede segregar ciertas sustancias, no las está segregando y no canalizan bien su desorden psicológico. Y entonces son parte activa de estos seres del error. ¿Y cuáles son estos seres del error? Muchos no son demonios, muchos son seres desencarnados que están habitando en el astral y que son estos espíritus que en su vida fueron malignos, maliciosos, negativos, llenos de odio, y que quieren experimentar ese subidón de energía que experimentaban antes al hacer sentir a una persona miserable y haberla matado,
crímenes pasionales, crímenes de toda índole, y estos seres que están ahí, que no quisieron atravesar el portal, se quedaron en el mundo terrenal, necesitan peones por los cuales volver a replicar eso que los hizo felices una vez que estaban en vida, para poder sentirse vivos de nuevo. Y por eso se pegan a las personas que son estas larvas espirituales, se adhieren a las personas y las manipulan para volver a experimentar ese gozo, aunque sea de un modo, a través de un tercero. Entonces esta fue una respuesta de ese suscriptor. Espero que haya contestado, que haya quedado clara la respuesta, porque es un tema muy vasto, no quiero alargarme en este tema, pero esa es una de las explicaciones en las cuales estos crímenes se dan de una manera tan atroz. La numerología también entra en juego. Muchas casas con la numerología 33 o 33 tienden a ser casas donde se cometen este tipo de crímenes atroces. Y no estoy exagerando, los numerólogos saben esto. Las casas, cuando hay una mala conjunción energética en la red energética de la que hablo, de la Tierra, también pueden llevar a zonas donde estos espíritus se aniden más, e incluso poseer a personas que están vibrando alto, pero la zona del lugar es un tornado de almas que jala a estas personas hacia las bajas vibras, y más si son, aunque sean fuertes de espíritu. Por eso siempre es bueno vibrar alto, tener el nombre del Señor Jesucristo y del Arcángel Miguel y de la Virgen María en zonas donde se puedan ver, y estar rezando frecuentemente para limpiar cualquier aspecto energético negativo, y también siempre virar hacia la felicidad. Amigos, este es el directo. Espero que me apoyen en Patreon. Desde $1 al mes pueden apoyarnos en ese portal. Muy significativo su apoyo para nuestra causa. Y me despido saludando a los suscriptores. Dice Edgar Octavio: hola Marco, ya andamos por aquí para escucharte, qué interesante. Muchas gracias, Edgar Octavio Santana. Alexis Medina: hola Alexis, ¿cómo estás? Como siempre saludándote. ¿Qué significan las llamaradas solares? Bueno, significa que estamos en un proceso de cambio, en un proceso de ascensión planetaria. El sol siempre es positivo. Sin embargo, estamos depurando lo malo para que venga lo bueno, y en ese inter también la Tierra sufre estos cambios tremendos, y nos están ayudando otros seres para pasar por este proceso, que es el de la cuarta vuelta, que como vemos se está moviendo el mundo hacia una tercera guerra, lo cual pues siempre va a ser negativo en ese aspecto. Y dice aquí Juliana Gudiño: buena suerte. Muchas gracias, Juliana Gudiño, como siempre, un abrazo. Cryptic Trister dice: ahora entiendo lo del Fofo Márquez. Bueno, el Fofo Márquez tenía todo para vibrar alto, nada más que ese sí era un inadaptado social, era una persona muy... Bueno, para el que no sepa quién es Fofo Márquez, es un influencer que supuestamente tenía mucho dinero, y bueno, sí tenía dinero, pero no era el multimillonario que presumía ser, y le pegó a una señora en un estacionamiento y la dejó tirada a la pobre persona, a la señora, y lo metieron a la cárcel. Parece ser que le van a dar algunos años en prisión, y es una lástima porque era un joven que tenía todo igual para salir adelante, y se fue hacia lo negativo, y puede ser que algo haya habido de lo que hemos explicado. Bueno, es una persona bastante torpe desde mi punto de vista. Dice aquí Julián Gómez: andas muy perdido, saludos desde Colombia. Muchas gracias, Julián, ya estamos aquí de vuelta afortunadamente. Un abrazo hasta Colombia. Y dice Barrett Seskerzaguchi, un saludo a Barrett Seskerzaguchi: Marco, cuando muere una persona, ¿es bueno dejarla ser espíritu y no volverla a llamar? ¿O cuando se hace en la ofrenda, el espíritu de la persona no pasa al más allá? Bueno, mira, Barrett, la muerte no es la muerte como tal, es simplemente un cambio de esencia, es un cambio de... Nunca nadie en realidad muere, es un proceso, y se va a otro derrotero evolutivo, vaya. Entonces, cuando alguien muere, simplemente es otra forma de vida, cambia su forma de vida hacia otro aspecto, yo creo que superior. Yo creo que incluso esta es la falsedad, y cuando mueres es lo que está vivo, si vas a llegar a un lugar superior. Y esto lo explica Emilio Guzmán en su libro Limonero Millonario. La muerte es prácticamente la ilusión. De hecho, aquí estamos en un lugar negativo, de tercera densidad, y cuando se muere, si alguien está vibrando en alto, sube y asciende y está en la verdadera vida.
Entonces es relativo. Alguien que muere y que fue negativo se queda aquí, como los que estamos explicando, y se quedan en lo que lo hacía feliz, porque no puede atravesar el portal hacia la luz y puede que pero nunca va a atrasarse, nunca se va a atrasar, va a volver a reencarnar aquí en el peor de los casos, o sí se puede atrasar y llegar a un lugar de castigo temporalmente, pero después ascender. Siempre es evolucionar. O sea, siempre todo va hacia arriba, nunca va hacia abajo, a menos que seas alguien tan abyecto que hayas firmado pactos, entonces ahí es otra cuestión. Y bueno, saludos a Francisco Nieves hasta Coahuila, saludos a Diana Caicedo, por nuestra amiga de Colombia, como siempre. Gracias, Diana, saludos como siempre, un abrazo. Y Alexis Medina, gracias por tus respuestas y conocimiento. Muchas gracias, Alexis, es un placer. Amigos, este fue el directo, espero haya contestado algo de porque no es toda la respuesta, obviamente, esto es un tema muy complejo, pero creo que es parte fundamental de la respuesta. Que pasen una excelente tarde.